Y empezamos entonces hoy día con, estamos en Mate 20, y vamos a comentar entonces qué es lo que vamos a hacer hoy día, un poco también qué es lo que hemos estado haciendo anteriormente. Entonces, estamos en el capítulo, ¿cierto?, de espacios vectoriales. Y en ese contexto, nosotros destacamos que en realidad lo que más nos interesan son los que llamamos estos subespacios vectoriales, que se refiere a conjuntos que verifican, ¿cierto?, que pertenecen a algún espacio vectorial y que además verifican las mismas propiedades de los espacios vectoriales. Entonces, en ese sentido tenemos que tienen una clasificación, ¿cierto? Y entonces aquí hay un tema que nosotros demostramos. Como estamos en un contexto de una evaluación que es online, en este certamen, ¿cierto? No les vamos a pedir a ustedes hacer una demostración. Entonces, más bien puede haber una pregunta, como comentábamos la semana pasada, que diga algo así como determinar si son o no son. Solamente van a tener que analizar eso. Ya. Entonces, vimos eso la semana pasada, pero también empezamos a hablar sobre el tema de las combinaciones lineales. Y en este contexto, ¿cierto?, nosotros comentábamos que las combinaciones lineales se refieren a cuando yo escribo vectores que pertenecen a un determinado espacio o un subespacio vectorial, los escribo en términos de una combinación lineal, ¿no es cierto? Es decir, aquí cada vector está multiplicado por una constante y eso se van sumando. Aquí no sucede, ¿cierto?, esto de que se pueda multiplicar vector con vector. Eso no pasa. Porque, insisto, es una combinación lineal. Tiene esa misma estructura que nosotros conocemos de las ecuaciones lineales, ¿cierto?, de la ecuación de la recta, ¿cierto?, ese estilo. Entonces, en ese contexto de las combinaciones lineales, nosotros ya la semana pasada hablamos de algo bien importante, que es la diferencia entre lo que llamamos linealmente independiente versus lo que es linealmente dependiente. Y hoy día, lo que vamos a agregar es que vamos a hablar de lo que se llama el conjunto generador. Y lo que va a hacer ese conjunto generador es que vamos a, justamente para un determinado subespacio, vamos a decir, mira, a este subespacio yo lo voy a caracterizar y lo voy a describir en términos de combinaciones lineales, porque así como nosotros describimos un conjunto, vamos a describir entonces un determinado subespacio vectorial en términos de un conjunto de vectores. Un conjunto de vectores que además, en este contexto, ¿cierto?, va a describir a ese subconjunto. Y después de eso, cuando ya estemos terminando hoy día, vamos a agregar lo que llamamos las bases. Y esas bases entonces son justamente lo que a nosotros nos permite, y ahí vamos a unir estos dos conceptos de linealmente independiente y conjunto generador. ¿Ya? Eso es todo lo que vamos a hacer hoy día. ¿Ya? La clase, la idea en realidad... alguien me mandó un mail preguntándome por los contenidos del certamen. Yo les voy a escribir un mensaje a través del aula y les voy a dar un punteo más detallado de lo que va a ser el certamen. Pero no lo voy a hacer ahora porque estoy preocupada del documento de transformaciones lineales, porque la idea es que el día jueves que tenemos clases ya empezar el tema de transformaciones lineales. ¿Ya? Eso, yo tengo harto empeño de que terminemos todos los contenidos del curso la primera semana de febrero. De esa forma, nosotros ya después de eso nos vamos a dedicar solo a hacer ejercicio. ¿Ya? Ese entonces es el objetivo. Así que ahora me voy a ir a compartir y vamos a revisar el documento, el PDF, ¿cierto? Ahí justamente donde nos quedamos en la clase pasada, el de, no era este otro, este. El de justamente en el aula, ¿cierto? Ustedes tienen varios documentos, uno de ellos habla sobre lo que son los apuntes, ¿cierto?, sobre lo que estamos viendo, y el otro tiene ejercicio resuelto. Entonces aquí esto fue para bajito, porque esto ya lo conversamos, y vamos a describir entonces ahora esta idea. Esto es un tema que creo que, no me acuerdo si lo comentamos o no, pero son re importantes, así que lo vamos a retomar. Esto en relación a lo que hablábamos de la dependencia e independencia lineal. Parte aquí en realidad es las observaciones. Si yo tengo un conjunto que tiene un solo vector, ese conjunto va a ser linealmente independiente
siempre que ese único elemento que está en el conjunto sea distinto del nulo. Si es igual al nulo, entonces el conjunto es LD. ¿Por qué? Porque al multiplicarlo por una constante, ¿cierto? Puede ser cualquier número distinto de 0, igual me va a dar 0. Ahora, otra observación importante. Todo conjunto de vectores que contenga al vector nulo es siempre LD. Siempre. No tengo ni que mirar nada y de inmediato sé que es LD. No tengo que demostrar nada. ¿Se acuerdan? En la clase pasada hicimos la combinación lineal y demostramos cómo es esto, LD. Ya. Ahora, si tengo un conjunto M de vectores LI en todo, entonces todo subconjunto de M también es LI. Si por otra parte tengo un conjunto N de vectores que es LD, entonces todo conjunto que contenga a N será LD. Vamos a aplicar esta idea con un par de ejemplos. Y vamos a dar unos ejemplos en R2 porque es más facilito nomás en R2. Pero en R3 es la misma idea, las matrices, la misma historia. Ya, entonces voy a decir M. Voy a decir entonces tengo 1, dije en R2, hagámoslo en R3. Me acuerdo el que demostramos en la clase pasada. Parece que era 1, 1, 1. Parece que ese fue el que demostramos en la... Ah, no, en la clase pasada ya no me acordé. Era en R2 el que demostramos en la clase pasada. Era así. Nosotros eso demostramos que es linealmente independiente, si no me equivoco. Entonces eso quiere decir que cualquier conjunto, por ejemplo, yo lo podría llamar A, y lo que hago es tomar solamente uno de ellos, entonces de inmediato es LD también, porque es un subconjunto. Y además de eso, también por lo mismo que habíamos comentado anteriormente, tengo un solo elemento, ¿cierto? Tengo un solo elemento donde claramente, ¿cierto? Estos es distinto al nulo. ¿Sí? En cambio, si tengo otro conjunto, por ejemplo, perdón, le puse LD, pero es LI, perdón. Es linealmente independiente. ¿Cierto? ¿Por qué es linealmente independiente? Porque cualquier constante que yo escriba multiplicadas por ese vector y lo igualo al nulo, de inmediato entonces esa constante, la única opción que tiene es de que sea cero. Y eso significa que es linealmente independiente. Otra cosa que mencionaba entonces la observación que yo tengo, por ejemplo, ahora voy a dar unos ejemplos en R3. En R3, mira. Ese conjunto, que es el nulo de R3, ¿cierto? Ese va a ser LD. ¿Por qué? Porque cualquier constante, ¿cierto? Que yo multiplique por el 0, 0, 0 y lo igualo al nulo, en realidad esa constante va a poder ser cualquier cosa. Puede ser, podría ser el 0, sí, pero también podría ser el 7, el 8, el 20.000, el 1.000.000, menos 1.000.000, lo que yo quiera. ¿Sí? Ahora, observemos entonces otro conjunto, lo voy a llamar N, llamémoslo C, mejor este conjunto. Voy a dar el conjunto ahora, mira, en las matrices. Mira, voy a escribir 1, 2, 0. No, perdón, voy a poner algo más chiquito, más simplecito. Ya. Voy a poner esa matriz y voy a poner la otra. Observen lo que estoy escribiendo. Se fijan que la diferencia entre estas dos matrices es que la segunda está multiplicada por 2. Eso me dice entonces a mí de inmediato que ese conjunto es linealmente dependiente, ¿cierto? Y en ese contexto, como mencionábamos en la clase pasada, yo no necesito hacer la demostración, ¿cierto? Y me basta mencionar esa idea. Puedo decir, uno es múltiplo de otro. Y con eso ya queda entendido que es linealmente dependiente. Porque entiéndase la dependencia, ¿cierto? Como justamente eso, como una característica que me hace que mis elementos sean dependientes uno del otro. En cambio, fíjate ahora si agrego esto, en el mismo conjunto, en el mismo espacio vectorial de las matrices. Y aquí voy a agregar otro.
de inmediato yo voy a decir, mira, este conjunto es LD. ¿Por qué? Porque dentro de este conjunto hay dos elementos que ya sé que son linealmente dependientes. Entonces con eso ya demostré que son LD. Ya, eso era una observación, ¿cierto? En relación a lo que estaba mencionando acá. De hecho, acá está esta misma idea que yo había dicho. Dos vectores de un espacio vectorial son dependientes, linealmente dependientes, si solo si, uno es múltiplo del otro. Y un conjunto de n vectores, LD, es LD si solo si, al menos uno de ellos se puede expresar como combinación lineal de los otros. Y es justamente lo que estábamos viendo. Ahora, algo bien interesante que pasa, que cualquier conjunto n de vectores de Rm es linealmente dependiente si solo si n es mayor o igual que m. ¿A qué se refiere esto? Voy a volver entonces a la hojita. Si yo estoy en R2, por ejemplo, y yo escribo entonces un conjunto, lo voy a llamar E. Y ni siquiera los voy a dar los vectores, sino que voy a decir U sub 1, U sub 2, U sub 3. Tres vectores en R3, que pertenecen a, que son elementos de R2, perdón. Entonces, de inmediato yo tengo clara la conclusión, son LD, porque tengo más vectores que este exponente, ¿cierto?, del Rn. Eso entonces es lo que me dice a mí esa observación que está acá. Y a su vez aquí la última observación en realidad es un teorema que es muy importante, pero hay que leerlo con cuidado. Dice, un conjunto LI de R3 contiene a lo sumo n vectores. No me está diciendo, ¿cierto?, que necesariamente tienen que ser n vectores, sino que tienen que ser a lo sumo n vectores, ¿sí? Es decir, tengo que tener una cantidad menor de n. ¿No? Entonces, como comentaba, esas son algunas observaciones que de hecho las vamos a ir usando hoy día y en los ejercicios que vamos a ir haciendo para obtener estos resultados. Ahora sí, vamos con la definición de lo que significa un espacio generado o generador. Entonces, vamos a decir entonces sea B un espacio vectorial sobre un cuerpo K y estoy compartiéndolo, sí, de repente me he hecho una duda. Y sea X. X voy a decir que es un subconjunto de Y. X va a ser distinto del vacío y va a ser finito, es decir, una cantidad de vectores que yo pueda contar. Entonces vamos a decir que el espacio es generado por X, que se va a denotar, y tengo dos formas de denotarla. Uno es encerrarlo entre medio de esos signos de menor y mayor, perdón, ¿sí? Esa es una forma. O bien decir simplemente G y entre paréntesis X. Las dos formas son correctas de decirlo, son notaciones distintas, ¿no? Y corresponde a la intersección de todos los subespacios que contienen al conjunto X. Esa definición es súper abstracta y es muy, entre comillas, por decirlo de alguna forma, inmanejable. ¿Qué es lo que estoy diciendo yo? Voy a tratar de hacer un dibujito. Mira. Imaginémonos que todo este rectángulo que tengo aquí, es mi espacio vectorial B. Y digo entonces, ¿se acuerdan que dijimos que el X son alguna cantidad de puntitos? Son vectores, ¿cierto? Obviamente, pero es una cantidad finita. Eso es. Entonces, esos vectores deberán de estar en algún subespacio vectorial. Bueno, no van a estar en uno nomás, sino que pueden estar en otro. Y en otro. Y en otro. Y así sucesivamente. Entonces, lo que me dice esta definición, ¿cierto? Es que ese conjunto que llamamos iba a escribir adentro. Tengo dos opciones para escribir esto. O escribo con la X entre esos paréntesis, o bien escribo la G y entre paréntesis X. No puedo meter la G dentro de eso. Ya, y lo que me está diciendo eso entonces es que estos van a ser todas las intersecciones, ese conjunto va a corresponder a todas las intersecciones de todos los subespacios vectoriales, le voy a poner un subíndice, que contienen a esos vectores. Se fijan, es una definición que es muy abstracta y es inmanejable en el contexto de cómo yo voy a entonces estar encontrando ese espacio, te fijas, ese subconjunto,
que de hecho también, algo importante, muy importante destacar, que es un subespacio vectorial. Entonces, aquí hay algo que yo puedo hacer. Y esto es, entonces, funciona el teorema. Este teorema, entonces, actúa como una definición. ¿En qué sentido, en qué me refiero con eso? Quiere decir, entonces, que cuando uno quiere encontrar un conjunto generador, ¿cierto? Tú no vas a usar la definición, sino que vas a usar el teorema. Entonces, fíjate lo que dice el teorema. Dice, sea B un espacio vectorial sobre un cuerpo K, ¿sí? Es un subespacio vectorial. Entonces voy a tener X, la misma idea anterior, un subconjunto del espacio vectorial, X distinto del vacío y va a ser un conjunto finito. Entonces, lo que me dice el teorema es que los elementos del conjunto generador, ¿cierto? O del espacio generado, que también lo llamamos así, son los elementos del espacio vectorial formados por todas las combinaciones lineales posibles de los elementos de X. Y como X es finito, entonces yo le puedo dar nombres a esos vectores. Puedo llamarlo X sub 1, X sub 2, hasta un X sub algo. X sub K, escribí yo. ¿Sí? Entonces, se fijan, esto que está acá, estoy diciendo el generador, ¿cierto? Ese conjunto generador corresponde a una sumatoria de los elementos que están en de esa combinación. Y eso entonces es lo que a nosotros nos permite caracterizar, ¿cierto? Y encontrar justamente a estos vectores. ¿No? Eso entonces es la idea de un espacio generado o conjunto generador, ¿cierto? Y que vamos a ir practicando entonces ahora en los siguientes ejemplos. No tengo ningún ejemplo acá. Voy a buscar a ver si tengo en este documento un poquito más adelante. No, vamos a ir a los ejercicios resueltos que están... No tengo ninguno. No. Ejercicio resuelto. Vamos acá. Dice entonces. Sean los espacios vectoriales, sean los siguientes espacios vectoriales. Aquí son S, T y B. Y entonces para cada uno de estos subespacios vamos a encontrar el conjunto generador. Aquí pide la dimensión y la base, pero eso es algo que vamos a completar después porque está relacionado con lo que estamos viendo ahora. Entonces lo vamos a copiar en la hojita y lo vamos a resolver. Ya. Vamos a hacer los tres, ¿ya? Y vamos a partir, creo que con el más simple, que era el T. Entonces, X y Z en R3, tal que... Después vamos a ir dando otros ejemplos más, pero ahora voy a... X igual a 0 y el Y igual a 0. Eso es lo que significa... ¿Sí? Y la idea entonces es que nosotros vamos a describir, ¿cierto?, los elementos que están en este conjunto usando alguna combinación lineal. Vamos entonces a encontrar el conjunto generador. Voy a escribirlo esto como el encabezado. Voy a decir encontrar. Escribir con... se llama más bien espacio generador. Ya. Entonces, la característica de estos elementos es que de este conjunto en especial, ¿cierto? Esto es un subconjunto de R3 y tiene la característica de que la X es igual a 0 y la Y es igual a 0. Entonces, lo que yo tengo que hacer para encontrar los elementos, ¿cierto?, que generan a esto, que lo describen en el contexto de combinaciones lineales, que voy a tener que reemplazar las características que tienen acá en ese X y Z. Porque los elementos en R3 tienen X y Z. Lo que dice acá es que la X es 0 y la Y también es 0. Entonces los elementos en realidad de este conjunto son de la forma 0, 0, Z. ¿Qué es lo que es el Z? El Z es un número real. Todo lo que podemos decir de ese Z. Es decir, estos elementos, te fijas, son de la forma, lo voy a escribir sin el paréntesis. Son de esa forma. Y que es lo mismo que decir, voy a preguntar qué. Voy a escribir entonces con más palabras. Los elementos de T
tiene la forma, ¿cierto? Que son 00Z, y que es lo mismo que decir Z, 001. ¿Te fijas? Entonces, el conjunto generador del, porque la idea es buscar una combinación lineal. A todo esto, las combinaciones lineales uno las busca más que decir que tú la impones y tú dices cómo más quieres que sea. Entonces aquí tengo un solo vector, 001, que está multiplicado por una constante, porque la z, ¿cierto? Obviamente que es un número real. Entonces esa z actúa como si fuera esas constantes, ¿cierto? Que aparecen en las combinaciones lineales. Y eso me dice entonces que el conjunto T es generado, ¿cierto? Por el 001. O también lo podría escribir, ¿cierto? Siguiendo la otra notación, que el T se escribe como el generado por el 001. De las dos formas, ¿cierto? Está correcto. Vamos a ponerle una flechita. ¿Estamos? ¿Se entiende la idea, no? Vamos a ir haciendo otros ejercicios a continuación. ¿Ya? Ya, vamos a hacer entonces, ese era el más fácil de lo más fácil. Vamos a hacer entonces ahora el S. Voy a cambiar de hojita. Vamos a hacer el S. El S también son elementos en R3, son X y Z. El R3. Y aquí me dice que son tales que X más Y es igual a Z. Voy a escribir entonces, chanfle, esto no era. X más Y es igual a Z. ¿Se fijan? Entonces, los elementos de S, voy a decir entonces, son de la forma, obviamente que son elementos de R3, entonces son X y Z. ¿Qué característica tienen? Que el X más Y es igual a Z, entonces yo voy a reemplazar, en vez de escribir Z, voy a escribir X más Y. Voy a escribir X y X más Y. ¿Se fijan? Entonces ahora todo me queda escrito en términos de dos, solo de dos números que son la X y la Y. Entonces lo que voy a hacer ahora, porque insisto, la idea es escribir esto como una combinación lineal, entonces tengo que ir separándolos en términos de la X y la Y. ¿Se fijan que lo que acabo de escribir es verdad? Porque separamos, ¿cierto? Y dejé a un lado todo el vector con la X y al otro lado todo el vector con la Y. Y ahora digo yo, bueno, en la primera, ¿se fijan? Yo le puedo decir que la X multiplica al vector 1, 0, 1. Y en el segundo puedo decir que la Y multiplica al 0, 1, 1. Y entonces de esa forma voy a decir que el conjunto S, ¿cierto?, está generado por los vectores que son el 1, 0, 1 y el 0, 1, 1. Ahí está. Ya. El otro, sigamos con el último. El último se llama B. También es en R3. Entonces, este conjunto, pues eso no es lo que quería hacer. Entonces, el conjunto B también es en R3. Tiene componentes X y Z, son en R3. Y está el que X menos Y es igual a 0. Ya, X menos Y es igual a 0. Entonces, los elementos de D voy a decir, son de la forma y escribo, obviamente como son en R3, tengo que tienen esa forma, X y Z. Y ahora, tengo que reemplazar la característica, es decir, X menos Y igual a 0, no tengo X menos Y acá como para reemplazarlo, pero sí lo que yo puedo observar, ¿cierto? Es que, voy a escribirlo acá, que decir que X menos Y igual a 0 es lo mismo que decir que la X es igual a la Y. Es lo mismo. Entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a reemplazar, en vez de escribir, me tengo que decir, o escribo X o escribo Y. Voy a escribir X. Y cuando escriba Y voy a escribir X. Z. Entonces ahora nuevamente, tengo X y XZ y tengo que separarla en una parte dejando las X
y en otra parte dejando la Z. En primero voy a factorizar por la X, en el segundo factorizo por la Z. Y eso significa entonces que mi conjunto generador, que el cual genera al B, está compuesto por el 1, 1, 0 y el 0, 0, 1. ¿Me explico? ¿Qué más o menos claro, no? En estos primeros ejemplos, yo voy a volver a... Voy a volver al PDF. Vamos a volver a revisar la definición. Ah, no, pero no era este, perdón. Este. Ya. En estos primeros ejemplos, ¿cierto? Nosotros estamos planteando la idea de un conjunto generador. Entonces, la idea, insisto, es que un conjunto generador corresponde a esta lógica que estábamos planteando recién, a un conjunto que se desarrolla, ¿cierto? Como no es un conjunto cualquiera, además de eso es un subespacio vectorial. Y ese subespacio vectorial entonces se va a describir de acuerdo a una determinada cantidad de vectores. Entonces, lo que hemos hecho en estos ejemplos es tomar un subespacio vectorial, no hemos hecho la demostración de que son subespacios, de hecho, nos saltamos esa parte, ustedes la pueden hacer si quieren, ¿sí? Y de ahí entonces nosotros dijimos, ya, estos son subespacios vectoriales, y para ellos entonces vamos a buscar vectores que los caractericen en esta lógica de las combinaciones lineales, ¿sí? Entonces, para eso yo tengo que reconocer, ¿cierto?, cómo son los elementos al conjunto que pertenecen. En este caso, ¿cierto?, me refiero a decir X y Z, pero además de eso, tenemos que caracterizar la descripción propia que nos da el conjunto. En el último caso, que X menos Y sea igual a 0, etc. ¿Ya? Esos son unos ejemplos súper puntuales, pero también hay algunos ejemplos que son mucho más generales. Por ejemplo, el mismo subespacio de R2 o R3, yo también lo puedo generar solamente con algunos vectores. Y eso es de hecho algo que nosotros comúnmente planteamos en física, pero ustedes no tienen física. Ahí me quedé media... Por ejemplo, pero esto yo creo que lo han visto, voy a escribir algo que yo creo que lo han visto. Creo que lo habíamos comentado. En física, ¿cierto? Cuando estamos en R3, por ejemplo, ustedes vieron vectores en algún momento en el colegio y uno habla del I-tongo, del J-tongo y del K-tongo. Yo los había mencionado, de hecho, en algún momento, creo. Sí, pues cuando vimos vectores. Yo digo entonces, el I-tongo es 1, 0, 0, el J-tongo es 0, 1, 0 y el K-tongo es 0, 0, 1. Entonces es muy común en física decir, por ejemplo, sea U, un vector, y uno dice eso va a ser 3 I tongo menos 2 J tongo más K tongo. ¿Qué significa eso? Que uno escribe entonces 3 por el 1, 0, 0, menos 2 veces por el 0, 1, 0. Voy a mover esto. Hay una comita. Más el K, que sería 0, 0, 1. Y entonces ese vector correspondería a, y vamos multiplicando y sumando en cada componente. Entonces en el primero sería 3, 3 nada más, ¿cierto? Porque en la otra me queda 0 acá, en la segunda me queda 0, menos 2, y en la última me queda 1. ¿Cierto? El vector 3 menos 2, 1. Y eso entonces nos da justamente la idea de lo que estamos haciendo nosotros ahora en el contexto de las combinaciones lineales. Lo que nosotros estamos viendo entonces, y dicho con estas palabras del conjunto generador, yo estoy diciendo entonces que R3 se genera, ¿cierto?, con estos vectores que llamamos I tongo, J tongo y K tongo. Esos tres vectores generan a R3. ¿Y qué quiere decir que generan? ¿Cierto? Esto lo comentamos de una forma más
digamos, tratando de comprender lo que significa esto. Cuando nosotros decimos que un conjunto genera, lo que decimos es que ese conjunto, esa cantidad de vectores, describen a todos los elementos de este subespacio vectorial. Con eso entonces quiero decir, en el caso de R3, que con el I-tongo, J-tongo y el K-tongo yo soy capaz de describir cualquier elemento que esté en R3. Y necesito 3 y solo 3. ¿Sí? Esa es la idea entonces sobre esto de los conjuntos generador. Aquí hay algunos ejemplos más que yo solamente puse, ¿cierto? En el caso esta de R2, ¿cierto? Es interesante observar esto. Puedo generar R2 con 2 vectores, con 3 vectores, con 5 vectores, con 100 vectores. Pero no puedo generar todo R2 con solo un vector, ¿cierto? Necesito al menos 2. Esa entonces es la idea del conjunto generador. ¿Cómo quedamos? ¿Estamos bien? ¿Resultó muy confuso lo que estuvimos conversando? ¿O no? Pum, 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 pum. Hay alguien que está comentando. Vamos a ver qué dice el chat. Ya, aquí me comentan que se entendió. Hay que ejercitar, exactamente. Hay que ejercitar. Esa es la clave para esto. Por eso entonces están justamente los ejercicios resueltos que yo les he planteado y los ejercicios propuestos que aparecen también en este documento. ¿Ya? Vamos a continuar entonces con la otra definición que comentaba yo recién que necesitamos y es la de base. Entonces, voy a ir a compartir. Ah, sí, estoy compartiendo ya. Base. Las bases se van a referir a estos mismos conjuntos que acabamos de analizar. Vamos, eso sí, a pedirles dos condiciones. Vamos a decir entonces que voy a tener un conjunto que lo voy a llamar B, voy a decir que es un conjunto finito, y voy a decir entonces que ese conjunto se va a llamar base de un determinado subespacio vectorial o de un espacio vectorial, ¿cierto? Si obviamente lo genera, se fijan, insisto con la idea, ¿qué significa que genera? Significa que lo describe. Entonces son un conjunto de vectores que son re buenos porque describen a todo un subespacio vectorial. Pero además de eso, vamos a pedir que ese conjunto sea linealmente independiente. ¿Por qué es importante el concepto de linealmente independiente? Porque saco, digamos, y elimino a todos los que me pueden ser combinación lineal de ellos. ¿Se fijan? Es decir, elijo al mejor de todos los conjuntos. ¿No? Algo importante, ¿cierto? Es que en realidad todo espacio vectorial tiene una base. Vamos entonces de nuevo a nuestros ejemplos y vamos a ir observando entonces nuestros ejemplos. Mira, tengo acá, voy a escribir con otro colorcito. Voy a llamar entonces aquí, lo voy a llamar B. B entonces para mí va a ser solo un vector. Uno no puede decir, ah, qué pobrecito, el vector está solito, le voy a poner otro más. No, porque si tú le pones otro vector, ya echaste a perder la base. Esta descripción que nosotros hicimos fue en el contexto de una combinación lineal, lo que pasa es que salió uno nomás, así que ese es mi único candidato a base. Ya tengo que genera, ¿cierto? Es lo que acabamos de probar acá, que genera. Y además entonces ahora tengo que decir y referirme a si es LI o no. Y claro, es LI. ¿Por qué es LI? Porque es un solo vector distinto del nulo. Voy a escribirlo acá abajito. ¿Dónde estoy? Es LI, voy a escribir entre paréntesis porque es un solo vector distinto. Ay, que me quedó rara esa N. Parece una H, pero es una N. Distinto del nulo. Con eso ya justifiqué que es linealmente independiente. Entonces, como tengo que es LI y además genera, eso me hace concluir entonces que este conjunto B que acabamos de encontrar es base. ¿De quién es la base? Este conjunto es base de alguien. ¿De quién? Del T. Este conjunto, el 001, describe perfectamente a todos los elementos que están en el conjunto T.
Vamos entonces ahora con el otro. Fíjense aquí. Ya. Demostramos que ese conjunto es, esos son los dos vectores que generan a todo el espacio S. Entonces voy a llamarlo ahora B y le voy a poner un asterisco, para hacerla distinta, para darle un nombre distinto al anterior. Y esa base entonces va a estar con ese conjunto, todavía no demostramos que sea base. Ya verifican una condición, porque generan al conjunto S. Pero además vamos a agregar que es LI. ¿Por qué es LI? Porque, se fijan, ahora tengo solo dos vectores y yo los miro y me doy cuenta que uno no es múltiplo del otro. Porque no son múltiplos uno del otro. Y con eso yo entonces estoy lista para afirmar que la B, con un asterisco, es base. ¿De quién? De S. Y listo. Se fijan, necesito siempre darle una explicación de por qué eso se verifica. Insisto que en el contexto de las evaluaciones la evaluación que vamos a tener nosotros en febrero, todo eso de justificación al final de cuentas no va a correr. Pero para nosotros es importante desde la perspectiva de los profes de la matemática, porque nosotros desarrollamos una forma de pensar, una forma de justificar, que es una cualidad de los ingenieros, ¿sí? La forma de razonar y de justificar. Así que por eso sigo haciendo insistencia con esto. Vamos al tercer ejemplo. Ya. Fíjate con esto. Entonces, aquí voy a decir, nuevamente, tengo dos vectores. Le voy a poner otro nombre. Voy a poner B y le voy a poner una estrellita ahora. ¿Ya? Voy a decir entonces que tengo uno. Es el mismo conjunto dentro, ¿no? No, pues no es el mismo. Se parecen, pero no son iguales. Entonces tengo 1, 1, 0. Ese es un vector. Y el otro es 0, 0, 1. Ya. Ya demostramos que genera, ¿no es cierto? Y además es LI, por la misma razón anterior, ¿cierto? Digo LI y escribo LD, perdón. Es LI, ¿cierto? Porque, como mencionaba, no son múltiplos uno del otro. Son solo dos. A todo esto, en el contexto de los ejercicios que nosotros estudiamos acá, ¿cierto? En este capítulo, es muy poco común que acá aparezca algo múltiplo del otro, ¿ya? Eso aparece a veces, pero en contextos mucho más complejos. Vamos a conversar de eso después. Ya, entonces, porque no son múltiplos, entonces, por tanto, voy a decir finalmente, SB con la estrellita es base. ¿De quién? De B. ¿Se fijan? Entonces, todos estos conjuntos que acabamos de encontrar son los mejores para nosotros, todos estos vectores, ¿cierto? En el caso de este B con la estrellita, ¿cierto? El 1, 1, 0 y el 0, 0, 1, son los mejores vectores porque nos permiten describir a todo el conjunto B usando, ¿cierto?, solo esos dos vectores. ¿Sí? Y lo describen de la mejor forma posible, porque no solamente lo describen en el contexto de la combinación lineal, sino que además son linealmente independientes. Ya. Sigamos con este. ¿Sí? Tengo estos tres vectores y voy a decir, mira, voy a hacer otra cosa. Voy a escribir B y le voy a poner, a este le voy a poner dos estrellitas, dos asteriscos. Mira. ¿Será ese conjunto una base? Y la respuesta es no. No. ¿Por qué no es una base? Fíjense, nosotros acabamos de decir que estos tres vectores describen en el contexto de las combinaciones lineales a todo R3. Eso es lo que significa que generan. ¿Sí? Además, es obvio que esos tres vectores son LI, voy a escribir acá B con un moñito, lo voy a poner. Y ese conjunto va a ser I tongo, J tongo y el K tongo. Es obvio, ¿cierto?, que ese conjunto es base. Porque como mencionábamos,
describen en términos de combinaciones, y acá los tres vectores son linealmente independientes, ¿cierto? Porque ninguno de ellos es combinación lineal de los otros. Voy a decir, no son combinación lineal entre ellos. Así lo voy a escribir. Pero aquí yo agregué otra cosa, pues. Me puse B con dos asteriscos, y ahora estoy diciendo que no es base. ¿Por qué no es base? ¿Falla el tema de que generen? Claramente no, porque incluí los tres vectores que yo ya sé que generan. Mi problema, ¿cierto?, viene por el otro vector que se me ocurrió meter aquí. Ese vector, ¿cierto? Lo que sucede con ese vector es que es combinación lineal de los otros. ¿Te fijan? Ah, mira, que le borré ¿Se fijan como este vector que está acá es combinación lineal del I tongo, J tongo y K tongo, que son los tres vectores que vienen antes? A todo esto no es tema del orden de los vectores, ¿sí? El tema es justamente de si son combinaciones lineales o no. Entonces, este B con dos asteriscos no es una base, porque en realidad eché a perder la condición de LI. Voy a decir entonces es LD. ¿Cierto? Por la razón que acabo de mencionar. El 1, 1, 1 es combinación lineal del I tongo, J tongo y y K tongo. ¿No? Eso entonces justamente nos lleva al otro tema que tenemos que plantear a continuación, y que es la dimensión de lo que es un subespacio vectorial. Y eso entonces, o también de un espacio vectorial. Entonces nosotros ahora voy a retroceder. Primero vamos a compartir para que leamos la definición juntos de lo que es la dimensión. Un tema de bases canónicas acá está, lo vamos a comentar después. Aquí está la definición de dimensión. Entonces dice, sea B un espacio vectorial de K, tengo entonces B una base, y se fijan, la base está compuesta por n elementos. Entonces la dimensión del espacio vectorial o del subespacio vectorial, ¿cierto?, va a ser igual a n, es decir, la cardinalidad de la base. Eso significa una base. La dimensión. Vamos entonces a lo que acabamos de plantear. Volvemos atrás. Acá. Entonces ahora, vamos acá. Y se escribe así, de esta forma. Mira, voy a decir dim y entre paréntesis t. ¿Qué es lo que voy a escribir? Voy a escribir la cardinalidad de la base, es decir, el número de elementos. Es 1, ¿cierto? Insisto que es la dimensión siempre se refiere a la cardinalidad, al número de elementos de la base. Eso es la dimensión. Fíjate, es la dimensión del espacio vectorial. Y es algo re importante, porque esto me dice a mí, entonces, yo puede que no conozca el conjunto, pero ya cuando sé que la dimensión es 1, quiere decir entonces que se describe con un solo elemento. Ya. Vamos con el otro ejemplo y vamos a ir revisando los dos. Te digo ahora, el S, tengo las bases que tienen dos elementos, y eso significa entonces que la dimensión es la dimensión del S, y es 2. ¿Por qué? Porque tengo dos elementos en la base. La dimensión de el conjunto B también va a ser 2, porque usa dos vectores para la base. La dimensión de R3 justamente es 3. Va a corresponder a la cantidad de elementos de la base. Por eso, esto es re importante, porque pueden haber distintas bases, ¿ya? Para un determinado conjunto. Entonces, las bases pueden ser distintas para un determinado espacio vectorial o subespacio vectorial, pueden ser distintas, pero la cantidad de vectores no. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Voy a escribirlo acá. Como dijimos recién, cuando tengo en R3, me quedo fuera. El 1, 0, 0. El 0, 1, 0. Y el 0, 0, 1. Esa es una base de R3, pero también
voy a escribir otra base y voy a escribir 1, 1, 1, 1, 1, 0 y el 1, 0, 0. Esa también es una base. Son bases de R3. Esto es un tema que es importante de ir observando, porque fíjate que en el desarrollo de algunos ejercicios, a veces uno, y cuando lo compara con los compañeros, ¿cierto? Uno dice, mira, yo hice el ejercicio y me dieron estos vectores de la base, y tu compañero o tu compañera hace el mismo ejercicio y le dan otros vectores de la base. Y eso se debe muchas veces por la forma en que vamos reemplazando. Entonces puede que los vectores se vean distintos, sean distintos en realidad, pero lo que no va a cambiar es la cantidad de vectores. No nos pasó ningún ejemplo que vamos a comentar ahora en este momento, pero vamos a hacer uno ahora. Por ejemplo, otra... Ah, no, voy a buscar un ejercicio mejor y después voy a... ya, hagamos este otro. Vamos a hacer otro también en R3. O hagamos uno de matrices. Voy a buscar una matriz. Oye, como que no tengo ninguna matriz. No encuentro ninguna aquí. Puro... Ya, no. Podemos hacer uno en R3. Para explicar lo que me refiero con esto. Mira, por ejemplo, llamémoslo DW. CAW, como la misma idea. Voy a decir entonces en R3, X y Z en R3. Tal que. Y voy a decir entonces X más 2Y más Z es igual a 0. ¿Ya? Entonces, igual que en los casos anteriores, nosotros vamos a partir hablando de los elementos de W y vamos a buscar caracterizarlos en términos de una suma, de una combinación lineal. Voy a decir entonces son de la forma. Y voy a escribir entonces X y Z igual a. Entonces, vuelvo atrás un poquito porque necesito observar esto. Mira, esto es lo que yo tengo que reemplazar. Y te fijas que esto me dice que lo puedo reemplazar de tres formas distintas. Yo podría escribir, por ejemplo, X igual a menos 2Y menos Z. Y reemplazar eso en lo que tengo en la página siguiente. O podría reemplazar Z igual a menos X menos 2Y. Y también podría reemplazar la Y y decir que la Y va a ser menos X menos Z partido por 2. Y esas tres voy a hacerlas de una sola forma. ¿Te fijas? Pero en realidad yo creo que voy a hacerlo de esta primera forma. Pero ustedes lo podrían hacer de las otras formas. Yo creo que la que menos conviene es justamente esta última, porque me va a quedar con una fracción y para qué. Pero eso, hagamos hagamos eso. Voy a reemplazar entonces, en vez de escribir X, como dije, entonces voy a escribir era menos Y menos 2Z y Z. ¿Sí? Menos 2Y menos Z. Menos 2Y. Mira, lo escribí al revés, perdón. me da de repente que cambio la hojita y ahora se me olvidó de nuevo. Era menos 2Y menos Z. Menos 2Y menos Z. Ahí sí, ya. Entonces, insisto con la idea. Tengo que separar esto. Cuando yo veo esto, ¿cierto? Veo
Lo leo y leo la Z y la I. Y eso ya me dice que tengo que dejar un lado las Z y otro lado las I. Entonces voy a escribir menos 2i en la primera componente. El menos Z lo voy a dejar en la componente de allá. Aquí I, no tengo la otra Z en la tercera componente. 0Z. Y ahora separo. Nada, entonces. Voy a dejar la I afuera. Menos 2, 1, 0. Esa entonces es mi I. Y el Z. Voy a dejar menos 1, 0, 1. Y ahí está. Sería entonces mi base. Ahora va a ser menos 2, 1, 0. Y el menos 1, 0, 1. ¿Cuántos vectores tengo? Wow, perdón, antes me salté el tema de LI. Obviamente que es LI también porque como mencionábamos, ¿cierto? No hay no es múltiplo uno del otro. La cardinalidad de ese conjunto, ¿cierto? Es 2 y eso quiere decir entonces que la dimensión de este espacio que llamamos W es 2. En el contexto de las evaluaciones, usualmente, ¿cierto? Estas preguntas uno dice sea W, entonces uno pide hartas cosas, dice demostrar que es un subespacio vectorial. Después dice determinar la dimensión de W, en el caso de que sea un subespacio vectorial, pero usualmente sirve. Y cosas así. En el contexto de nuestra evaluación, en realidad vamos a hacer una cosa muy puntual con este tipo de problemas. Así que no vamos a hacer demostraciones ni nada de eso. Ya. ¿Algo más que comentar? Se fijan entonces, en el tema este de... Aquí ya terminamos con esto. Hay lo único... chample, hay una otra cosa más que nos falta comentar. Que este tema de las bases, ¿cierto? En este tema de las bases hay algunas que son muy especiales, que son las que se llaman bases canónicas. Y las bases canónicas se caracterizan, de hecho, y lo comentaba yo acá en esto que está escrito, no puedo escribir una definición general, como darle una forma, una fórmula. ¿Por qué? Y la razón es porque los espacios vectoriales son muy distintos unos de otros. Entonces, más que dar una fórmula, nosotros damos una idea, ¿sí? Y las bases canónicas se caracterizan porque siempre son muy simples, son las más sencillas que uno pueda imaginar. Y además de eso, los vectores usualmente tienen norma 1, ¿sí? Entonces, revisemos algunos ejemplos, que ya de hecho hemos comentado algunos de ellos, de bases canónicas. Por ejemplo, en R2, el 1, 0 y el 0, 1 es base de R2. En Rn, de hecho, podría tomar n vectores y en cada una de las celdas poner 0, excepto en una, y esa ya entonces sería una forma de construir una base canónica. Cuando pensamos en polinomios, ¿cierto? Una base canónica sería el 1, formado por los vector 1, por el vector x, por el vector x cuadrado, y así sucesivamente, hasta obtener el grado del polinomio. En las matrices, ¿cierto? Tendría también la misma lógica de tener muchos ceros y un solo 1 en cada una de las casillas, ¿cierto? De la matriz, obviamente sin repetirlo. Un tema importante entonces, las matrices en general, que la dimensión de las matrices del espacio es n por m, multiplicamos ahora n por m, es decir, por ejemplo, en las matrices de 2 por 2, la dimensión de todas las matrices de 2 por 2 es 4, porque es 2 por 2, 4. Obviamente que los subespacios vectoriales van a tener dimensiones menores en R2, perdón, va a tener dimensión menor en este espacio de las matrices de 2 por 2, y así sucesivamente. ¿Sí se fijan? Entonces, son ese tipo las características de estas matrices, perdón, estas bases que se llaman canónicas. Hay otro tema que está acá al final, y que es perdón, aquí. Fíjense lo siguiente, esto es re importante este corolario. Dice, sean B un espacio vectorial, y la dimensión, ¿cierto?, de ese espacio vectorial voy a decir que es n. Si tengo entonces un conjunto en B definido por uso 1, uso 2 hasta n, ¿cierto?, y digo que es LI, entonces de inmediato ese conjunto B larga, ¿cierto?, es una base del espacio vectorial B. ¿Qué quiero decir con eso?
que si yo tengo un espacio vectorial y sé de antemano, por muy complejo que ese espacio vectorial sea, y yo sé de antemano que ese espacio vectorial tiene dimensión 5, por ejemplo, me basta elegir 5 elementos que sean linealmente independientes y de inmediato entonces obtengo una base de ese espacio vectorial. ¿Sí? Y esto hago énfasis de que es en el espacio, no de un subespacio. ¿No? Eso es entonces. Aquí hay algunas otras cosas que nosotros no las vamos a ver, porque no las vamos a preguntar en la prueba tampoco, que son las coordenadas de un espacio de un elemento, ¿cierto? Esto estaba relacionado en realidad con los cambios de base que uno puede hacer después en las transformaciones lineales y cosas así. Y nosotros también en ese contexto de transformaciones lineales vamos a ver algo bastante más acotado y entonces no lo vamos a usar. Así que no lo vamos a ver. Pero está escrito ahí, si lo quieren leer y les interesa, está ahí. ¿Ya? ¿Alguna consulta, alguna pregunta, algo que quieran comentar? Tienen una tremenda tarea porque, y yo les pido que me ayuden también con esto, ya se los había comentado cuando empezamos el curso, en realidad se los había comentado. Aparte de este tema de la fase 1 y fase 2 y qué sé yo, de mucho antes en realidad, yo estoy trabajando porque quiero tener material digital. Entonces, he tenido la ayuda de algunas personas que me mandan cosas y yo con eso he hecho estos documentos que estoy compartiendo con ustedes. Viene de algo de mucho antes de que no quiero andar con cuadernos por la vida. Ya me aburrí de andar con hojas y cuadernos, qué sé yo, quiero tenerlo todo digital. Todo, todo, todo. Entonces, he tenido, gracias a Dios, la ayuda de muchas personas que me han enviado de repente material y quizás de repente no he sido muy prolija en revisar, así que puede que me falten tildes, puede que alguna cosa no esté muy clara de explicado, y eso, de hecho, yo les pediría que me ayuden y me digan, profe, el ejercicio 13 no se entiende nada, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Ya? También el tema, por ejemplo, no sé, pues yo ahora estoy mirando y encuentro que se ve feo estos tantos saltos que hay aquí. Eh, pero eso, ¿estamos? Voy a sentar como más acostadita. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? Se quedan dormidos, ¿no? ¿Se escucha que estoy más lejito del computador ahora o no? Es acercar un poquito más el computador. Me eché para atrás en la silla. Entonces, sí, aquí hay alguien que quiere comentar. Vamos al chat. Me dicen, hasta el momento no tengo dudas, quizás sugieran cuando empiece a hacer los ejercicios. Exactamente. Eh, hay un refrán muy viejo que dice, el que nada sabe, nada teme. Y pasa así, pues. Es así, la vida es así. Eh, es súper, a mí me preocupa cuando, no sé, pues, me ha pasado muchas veces que de repente faltan poquitos días para una prueba y le pregunto a mis estudiantes, ¿cómo están? Bien, profe, ¿tienen duda? No, ni una duda. Y yo por adentro digo, oh, estamos mal, mal, mal. Porque cuando uno estudia tiene dudas, es absolutamente así, ¿te fijas? Entonces, para que tengan dudas necesitan estudiar. Y ahora, entonces, eso. Eh, Ya, lo de la dimensión. ¿A qué me refiero con la... Aquí me están preguntando por la dimensión. Lo que se refiere a la dimensión es que yo voy a tener un espacio o un subespacio vectorial. Y lo voy a caracterizar en términos de... Y lo voy a describir, con eso me refiero, en términos de combinaciones lineales. Y voy a elegir los mejores vectores para que lo describan.
que son justamente los que generan y que además son linealmente independientes. Y después de que encuentro ese conjunto, se fijan, a todo esto, el procedimiento siempre es con el mismo orden que nosotros hicimos, es decir, primero hago el conjunto generador. Una vez que obtengo el conjunto generador, digo, más bien reviso si son linealmente independientes. Podría suceder que hubiese uno que estuviese de sobra. Esto no es común que suceda en este contexto que estamos haciendo ahora. Pero después vamos a ver. Entonces, cuento los vectores, me doy cuenta que generan, ¿cierto? Eso lo demostramos. Me doy cuenta que sean linealmente independientes, cuento los vectores. Y esa cantidad de vectores que tiene mi base, esa es la que se llama dimensión del espacio vectorial, o del subespacio vectorial que estamos haciendo. ¿Ya? Pero aquí tengo otra más, otra pregunta. ¿Cómo que no lo puedo mover? Claro. Me tengo el mouse. No, eso no. No, aquí me preguntan si la dimensión es solo de la base. Lo que uno hace es contar los elementos de la base, pero la dimensión se le llama a la dimensión del espacio vectorial o del subespacio vectorial, ¿sí? Por eso voy a volver a compartirlo acá para... Mira, vamos a revisar esto de nuevo. Mira. Acá, cuando hicimos esto, te fijas, no, aquí no, en la anterior. Ahí, mira. Tengo acá. Parto con un conjunto que ya me dice el problema que es un subespacio vectorial. Ya sé que es un subespacio vectorial. Entonces, tomo esos vectores, los describo en términos de la combinación lineal, digo, son linealmente independientes, tienen la independencia que necesitamos, entonces digo, es base. Después digo, la dimensión del espacio vectorial, y eso es igual a 2, porque cuento los vectores que están en esa base, ¿sí? Pero no es que se llame la dimensión de la base, sino que es la dimensión del espacio vectorial, porque de hecho, como mencionábamos recién, un espacio vectorial o un subespacio vectorial siempre va a tener una base. Y esas bases pueden ser muy distintas unas de otras, pero lo que no va a cambiar es la cantidad de vectores. Eso siempre va a ser igual. ¿Estamos? ¿Alguna otra consulta? ¿Algo más que quieran comentar? Oye, mi plan es ponerme a trabajar ahora en el tema de las transformaciones lineales y preparar el apunte para ustedes. Estoy bien atrasada, así que no sé si lo voy a tener listo de aquí a mañana o para subirlo al aula, porque la idea obviamente es tenerlo antes para que ustedes traten de leerlo. De aquí al jueves lo más probable es que lo tengan, ¿sí? Entonces el miércoles de la noche probablemente lo voy a dejar listo en el aula. Y la idea obviamente es que ustedes lo tengan ahí para que lo lean. También tengo ejercicios resueltos y cosas así que, como digo, he ido haciendo, pero con la colaboración de otros amigos que me han ayudado, ¿no? Entonces eso. Alguien comenta por aquí y dicen, déjame ver qué es lo que dicen por aquí. Exacto. La última pregunta. ¿Se puede dar que la dimensión del generador sea distinta a la dimensión de la base? No, porque se define así. Cuando yo digo tengo una base, lo que hago en realidad a esa base, nunca la llamo dimensión de la base, lo cuento, son números, cantidad de elementos. Entonces, el espacio vectorial, yo digo, tiene, o también un subespacio vectorial, te fijas, estos ejemplos que estamos viendo acá se refieren a subespacios vectoriales, yo digo, la dimensión del subespacio vectorial es igual a
el número de vectores que tiene la base. Así es. Ahora, otra cosa, observación así como entre paréntesis, que era, nosotros solamente vemos espacios vectoriales que tienen dimensión finita, ¿sí? Hay espacios vectoriales que son de dimensión infinita, como son el espacio de las funciones. Esos casos nosotros los dejamos fuera, no los analizamos. ¿Qué otra cosa voy a comentar? Me llegó un mail de una compañera de ustedes comentándome que tengo un link malo en el aula. Así que lo voy a revisar ahora y lo voy a corregir. ¿Ya? Eso. ¿Algo más que decir? ¿Estamos? ¿Terminemos entonces? ¿Terminemos la clase ahora? Nos vemos el jueves, como les decía. Me voy a preocupar ahora de ponerme a trabajar en el apunte que les estoy preparando. Y eso, vamos a parar. Voy a terminar la oración, terminamos de grabar.